Mi esposo me puso a prueba al llevar a su ex a vivir a casa, pero ella se enamoró de mi padre. El día que mi esposo, Marco, me soltó que su exnovia, Claudia, se vendría a vivir a nuestra casa temporalmente, sentí un frío recorrer cada centímetro de mi columna vertebral. No era una pregunta ni una sugerencia, fue una declaración. Elena dijo con esa falsa calma que precede a sus detonaciones, Claudia necesita un lugar, va a quedarse con nosotros un tiempo. Es una prueba para nosotros, para ti. ¿Una prueba de qué? De mi paciencia, de mi masoquismo. Juro por lo más sagrado que en ese momento pensé que el techo se me iba a caer encima. Me quedé mirándolo, la boca abierta, intentando procesar la barbaridad que acababa de salir de su boca. Marco, mi esposo de casi 7 años, el hombre con el que había construido una vida, me estaba pidiendo que abriera las puertas de nuestro hogar a una mujer que hasta hacía no mucho había compartido su cama, sus secretos y sus mañanas. Y todo bajo el estúpido pretexto de una prueba de amor. Pero ¿qué clase de amor retorcido era ese? Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora, un tambor de guerra sonando en mi pecho, anunciando una batalla que yo no había pedido. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia y confusión, no de tristeza. ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? ¿Qué pasaba por su cabeza? Es que no daba crédito, no podía darlo. Era una película mala, un chiste de pésimo gusto, pero lo más jodido de todo es que era mi vida real. Él, como si leyera mis pensamientos, me soltó una de sus frases de manual de manipulador. Si me amas de verdad, Elena, entenderás que esto es importante para mí. Es para ver si nuestra relación puede soportar esto, si confías en mí plenamente. Confiar. Esa palabra en sus labios sonaba a burla. ¿Cómo iba a confiar en un hombre que me ponía en semejante posición? La confianza no se prueba humillando al otro, se construye día a día. Pero él, en su retorcida lógica, lo veía diferente. Para él mi capacidad de tragarme este sapo era la medida de mi amor. Y yo, que siempre había sido la mujer paciente, la que buscaba la paz, sentí como algo dentro de mí se rompía. Era el principio del fin, aunque en ese momento no lo supiera del todo. Marco y yo nos habíamos conocido en la universidad. Él era el chico popular, yo la chica estudiosa y algo reservada. Lo nuestro fue un flechazo, o al menos eso creía yo. Al principio era todo pasión y promesas, planes de futuro, de construir una vida juntos. Él era encantador, detallista, y me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Nos casamos jóvenes, con la ilusión a flor de piel, convencidos de que nuestro amor lo superaría todo. Los primeros años fueron geniales, pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Marco se volvió más distante, más exigente, con un control sutil que poco a poco se hacía más evidente. Empezó con pequeñas cosas, comentarios sobre mi ropa, sugerencias sobre cómo debía gestionar mi tiempo, hasta que llegó a decidir sobre nuestras amistades y sobre cada detalle de nuestra vida. Si yo protestaba, él me acusaba de ser demasiado sensible o de exagerar. Siempre acababa cediendo, convencida de que así era como funcionaban las relaciones, o quizás simplemente cansada de luchar. Claudia, su ex, había sido su novia del instituto. Habían salido durante años, una relación intensa que, según Marco, había terminado de forma dramática pero amistosa. Siempre me había hablado de ella con una mezcla de nostalgia y desapego, diciendo que era cosa del pasado, que yo no tenía por qué preocuparme. Menuda ironía. Ahora, la cosa del pasado iba a compartir mi cepillo de dientes, mi sofá y mi aire. La historia que me contó para justificar su llegada era de película. Claudia había perdido su trabajo, su apartamento se había inundado y no tenía a dónde ir. Estaba en una situación desesperada, y Marco, como el buen samaritano que siempre había querido aparentar ser, no podía negarle ayuda a alguien que lo necesitaba. Y como yo era tan comprensiva y tan buena persona, seguramente entendería. El día que Claudia llegó con sus maletas, mi casa, nuestro hogar, se sintió inmediatamente invadida. Era una mujer espectacular, de esas que sin hacer un esfuerzo atraen todas las miradas. Rubia, ojos grandes, una sonrisa que irradiaba confianza. Todo lo que yo en ese momento sentía que no era. Me la presentó como si fuera su prima lejana, con una naturalidad que me hizo querer gritar. Ella, por su parte, fue educada, sonriente, incluso un poco demre, como si no quisiera causar problemas. Demasiado perfecta, sospechosamente perfecta. Ya desde el primer momento sentí un escalofrío. Sabía que esto no iba a ser un tiempo, ni mucho menos una prueba. Esto era una tortura disfrazada. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Claudia se instaló en la habitación de invitados, pero su presencia se extendía por toda la casa. Marco, en un despliegue de su hospitalidad, estaba constantemente atento a ella. ¿Necesitas algo, Claudia? ¿Estás cómoda, Claudia? ¿Quieres que te prepare algo, Claudia? Yo, por otro lado, me sentía invisible. Preparaba la cena para los tres, limpiaba la casa, intentaba mantener la rutina, pero cada acción mía se sentía como una humillación. Marco hacía comentarios como: «Claudia es tan ordenada, ¿verdad, Elena?
Deberías aprender un poco de ella. O Claudia cocina el pollo asado de una forma increíble, casi como el de mi madre. Y yo, que me desvivía por mantener el orden y por cocinar sus platos favoritos, sentía que cada halago a ella era una puñalada para mí. Se pasaba horas en el salón hablando con ella de sus viejos tiempos, de anécdotas que solo ellos dos compartían, riéndose a carcajadas de chistes internos. Yo me sentaba en el mismo sofá, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Había noches en las que me iba a la cama con el estómago revuelto, las lágrimas contenidas y un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Quería gritarle a Marco, decirle que parara, pero sabía que solo conseguiría que me tildara de celosa o paranoica. Él siempre tenía la razón, siempre. Mi refugio en esos días era mi padre, Ricardo. Mis padres se habían divorciado hacía años y mi padre vivía solo en una casa no muy lejos de la nuestra. Siempre había sido mi roca, mi confidente, el que me escuchaba sin juzgar. Cuando le conté lo de Claudia, al principio se quedó perplejo. ¿Marco ha hecho qué?, me preguntó, con una mezcla de incredulidad y preocupación en su voz. Le expliqué la absurda prueba de amor y su rostro se ensombreció. Hija, eso no es una prueba. Eso es una falta de respeto, me dijo con firmeza. Desde ese día mi padre empezó a visitarme más a menudo. Venía con la excusa de traerme comida casera o de ayudarme con alguna reparación, pero en realidad venía a ver cómo estaba, a darme su apoyo. Cuando Marco estaba en casa, mi padre era cordial pero distante con él, siempre lanzándole miradas de advertencia. Cuando Marco no estaba, mi padre me abrazaba, me escuchaba desahogarme y me recordaba mi valía. Fue en una de esas visitas de mi padre cuando empezó a ocurrir lo impensable. Mi padre, Ricardo, es un hombre atractivo. No es un Adonis de revista, pero tiene ese encanto de los hombres maduros, con una barba canosa bien cuidada, unos ojos amables y una sonrisa sincera. Además, siempre ha sido muy divertido y conversador. Un día, mi padre llegó justo cuando Marco había salido a comprar y yo estaba con Claudia en el salón. Estábamos intentando mantener una conversación forzada sobre el clima. La verdad es que era incómodo a más no poder. Mi padre entró, nos saludó y al ver la tensión, empezó a contar una de sus anécdotas divertidas de cuando era joven. Claudia, que hasta ese momento se había mostrado bastante reservada conmigo, empezó a reírse. Y no era una risita forzada, era una carcajada genuina y contagiosa. Me sorprendió verla así. La verdad pensé que solo era cortesía, pero la cosa empezó a ir a más. Mi padre venía y si Marco no estaba, pasaba tiempo charlando con Claudia. Hablaban de libros, de películas, de sus viajes, de cualquier cosa. Yo los veía desde la cocina, al principio con una mezcla de extrañeza y alivio. Alivio porque Claudia estaba entretenida y no tenía que soportar sus aires de superioridad o las comparaciones de Marco. Extrañeza porque no me lo esperaba para nada. Claudia, que me ignoraba sistemáticamente, de repente se encendía cuando mi padre entraba por la puerta. Sus ojos brillaban, su sonrisa era más abierta. La forma en que lo miraba, escuchando cada palabra que salía de su boca, me empezó a picar la curiosidad. Una tarde los encontré en el jardín regando las plantas juntos. Mi padre le explicaba cómo cuidar unas rosas, y ella lo escuchaba con una atención que nunca le había dedicado a Marco, ni siquiera a mí. Se tocaban las manos accidentalmente al pasar las herramientas, y yo noté una chispa, un rubor en las mejillas de Claudia. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser, era mi imaginación. Era la novia de mi esposo, la ex, la que supuestamente estaba viviendo bajo nuestro techo para probar mi amor por Marco, y ahora estaba tonteando con mi padre. La situación se volvió surrealista, como una comedia de enredos de la que yo era la protagonista, y la verdad es que estaba empezando a encontrarle el lado irónico, por no decir hilarante, a todo el asunto. Marco, en su ceguera egocéntrica, no se daba cuenta de nada, o quizás no quería darse cuenta. Estaba tan empeñado en su prueba, en ver cómo yo fallaba, que no notaba lo que pasaba bajo sus narices. Él seguía con sus comentarios hirientes, con sus comparaciones odiosas, intentando minar mi autoestima, mientras Claudia y mi padre construían su propia burbuja de complicidad a unos metros de distancia. Yo empecé a observar con un interés casi científico. Claudia le preparaba a mi padre su café exactamente como le gustaba, le preguntaba por su día, incluso le dejaba notas con algún chiste que le recordaba a él. Eran pequeños detalles, pero juntos formaban un patrón innegable. La tensión entre Marco y yo crecía, pero la tensión entre Claudia y mi padre era de otro tipo. Era una atracción, una chispa que crecía en secreto. Un día, mientras Marco estaba en el gimnasio y yo había ido a hacer unas compras, volví a casa antes de lo previsto. Al entrar, escuché risas que venían del salón. Me acerqué sigilosamente y lo que vi me dejó con la boca abierta. Mi padre y Claudia estaban sentados en el sofá, muy juntos, hablando en susurros. Él le tomaba la mano y le acariciaba el pulgar mientras ella lo miraba embelesada, con una expresión que no le había visto nunca.
Sus ojos brillaban y su sonrisa era de oreja a oreja. Ricardo, no sé qué me pasa contigo, dijo ella con voz suave, es como si te conociera de toda la vida. Marco es Marco, pero tú eres diferente. Mi padre, con esa calma que solo él posee, le respondió, Claudia, eres una mujer maravillosa, y sí, siento una conexión muy especial contigo. Creo que eres una víctima de las circunstancias y de Marco. En ese momento sentí un escalofrío de sorpresa y algo parecido a la satisfacción. Víctima de Marco, por fin alguien lo decía. Alguien se estaba dando cuenta del juego de Marco, y esa persona era su ex. La humillación que sentía por la presencia de Claudia empezó a transformarse en otra cosa, en una extraña mezcla de alivio y diversión. La prueba de amor de Marco se le estaba yendo de las manos, y de qué manera. No aguanté más y me aclaré la garganta. Ambos saltaron sobresaltados y soltaron las manos como niños pillados con las manos en la masa. ¿Interrumpo algo?, pregunté con una sonrisa que no pude disimular. Claudia se puso roja como un tomate. Mi padre, un poco avergonzado pero con una expresión de orgullo contenida, me miró. Hija, creo que tenemos algo que contarte, dijo, con la voz un poco ronca. Y así, entre balbuceos y miradas furtivas, Claudia confesó sus sentimientos por mi padre. Mi padre, por su parte, le devolvió la confesión, admitiendo que se había enamorado de ella. La escena fue digna de una telenovela. Aquí estaba yo, la esposa, puesta a prueba, escuchando cómo la ex de mi esposo se enamoraba de mi propio padre. Mi cerebro no podía procesarlo todo a la vez. Mi padre, el hombre que me había apoyado incondicionalmente, estaba allí pidiéndome permiso, o al menos mi bendición, para salir con la mujer que Marco había traído a casa para destrozar mi matrimonio. La ironía era tan potente que casi me da la risa floja. Cuando Marco llegó a casa, la bomba explotó. Había un aire diferente en la casa, una tensión cargada de algo más que mi habitual resignación. Mi padre, con el coraje que siempre le ha caracterizado, se sentó con nosotros en el salón. Marco, tenemos que hablar, dijo, y le soltó toda la verdad con Claudia a su lado, apoyándolo. Claudia y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro. Hemos decidido darnos una oportunidad. Marco se quedó helado, la mandíbula caída, los ojos desorbitados. No pudo decir nada, absolutamente nada. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad y luego a una furia que nunca antes le había visto. ¿Qué?, gritó, esto es una broma, Claudia, ¿cómo pudiste? Y usted, Ricardo, mi suegro, esto es una traición. Él, el traidor por excelencia, nos acusaba de traición. La hipocresía me revolvió el estómago, pero esta vez no me iba a quedar callada. Marco, dije mi voz firme y clara, tú trajiste a Claudia a esta casa. Tú dijiste que era una prueba, y sí ha sido una prueba. Una prueba de que eres un manipulador egoísta y de que no te mereces ni mi amor ni mi respeto. Las palabras salieron de mí como un torrente, años de frustración y humillación liberadas en un instante. Le recordé todas sus pruebas, todas sus humillaciones, cada comentario hiriente. Claudia a mi lado me miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Mi padre, con una sonrisa orgullosa, me apretó la mano. Marco intentó defenderme, intentó volver a su papel de víctima, pero ya no había quien le creyera. Su castillo de naipes se había derrumbado de la forma más inesperada y para mí hilarante. El desenlace fue rápido y sin concesiones. Marco, humillado y expuesto, gritó y despotricó, pero nadie le escuchaba. Le exigió a Claudia que se fuera de la casa, a lo que mi padre respondió con calma, si Claudia se va, yo me la llevo conmigo, y tú, Marco, te quedas solo. Elena y yo te daremos la espalda. Y así fue. Claudia empacó sus cosas, no sin antes darme un abrazo sincero y pedirme perdón por la situación en la que me había puesto, aunque yo sabía que no era su culpa, sino la de Marco. Mi padre la ayudó a llevar sus maletas a su coche, y se fueron juntos. Yo me quedé en la casa sola con Marco. Lo miré a los ojos ya sin lágrimas, solo con una fría determinación. Marco, esto se acabó, le dije. Tu prueba ha sido un éxito. Has demostrado que no eres el hombre para mí. Él intentó suplicar, intentó manipular una última vez, pero ya era tarde. Había cruzado demasiadas líneas. Al día siguiente, con la ayuda de mi padre, que ya estaba instalado en casa de Claudia, o ella en la suya, no sé, la verdad es que era demasiado bonito para ser real, empecé los trámites de divorcio. Fue doloroso, por supuesto, terminar un matrimonio de tantos años, pero también fue increíblemente liberador. Me sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, una losa que me había aplastado durante años. Marco se quedó solo, con su orgullo herido y su reputación destrozada. Nadie en la familia, ni siquiera sus propios amigos, podía entender cómo había podido hacer algo así. Su prueba de amor se había convertido en su propia perdición. Ahora vivo mi vida con una paz que no recordaba. Mi padre y Claudia siguen juntos, muy felices, y su relación, aunque al principio fue un shock para todos, se ha consolidado.
Es extraño, pero ahora tengo una relación cordial con la ex de mi exmarido, que ahora es mi madrastra o algo así. Es un enredo, lo sé, pero es asterisco mi asterisco enredo. He aprendido que el amor no necesita pruebas absurdas, solo respeto, confianza y lealtad. Y que a veces la vida te sorprende con giros inesperados que, aunque dolorosos al principio, pueden llevarte a un lugar mucho mejor. Y sí, aunque Marco intentó destruirme, al final me salvó al liberarme de su egoísmo y abrirme los ojos a una vida donde la felicidad es posible, incluso si llega de las formas más extrañas.